Queridos señores cardenales, don Antonio, don José Manuel, don Baltasar, queridos obispos, don Antonio, Juan Antonio, querido vicario general y vicarios episcopales, deán de la catedral, cabildo catedral, queridos hermanos sacerdotes, queridos padres provinciales que estáis aquí presentes, queridos miembros de la vida consagrada, hermanos y hermanas, todos en nuestro Señor. Comenzamos este año litúrgico y damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que nos regala el Señor para acercarnos más a Él y buscar el ser más fieles testigos de la alegría del Evangelio. Un tiempo de esperanza se abre en nuestras vidas y un tiempo de gracia para realizar esa conversión que siempre, cuando ponemos nuestras vidas delante del Señor, anhelamos y queremos hacerlo. Os agradezco vuestra presencia hoy aquí para dar gracias conmigo también al Señor, porque el día 19 de este mes de noviembre el Papa Francisco creó cardenales para ayudarle en su ministerio como sucesor de Pedro y entre ellos me eligió a mí. Doy gracias a Dios por esta elección. Bien sabéis vosotros que ser cardenal no significa una promoción o un honor, ni siquiera una consideración. Es sencillamente un servicio que exige ampliar la mirada y ensanchar el corazón. Ayudar al sucesor de Pedro, al Papa Francisco, mirando como el Señor las necesidades de todos los hombres que habitamos esta casa común, ampliando la mirada, esta casa que es toda la tierra, ensanchando el corazón para que puedan recibir la buena nueva sin retirar a nadie, teniendo el corazón de Cristo, que mandó a los discípulos, entre los que se encontraba Pedro, id por el mundo y anunciad a todos los hombres el Evangelio. Este es el honor y la ayuda que el Papa Francisco me pide a mí en estos momentos, que como comprenderéis y como en otras ocasiones os dije de otra manera, supone seguir haciendo el trasplante de ojos y el trasplante de corazón. Tener la mirada de Cristo y tener el corazón de Cristo. Ayudar a Pedro, al sucesor de Pedro, que es el Papa Francisco, a ver con la mirada y con el corazón de Jesús a los hombres y ayudarle a vivir su ministerio en lo que Él pida, hasta dar la vida por Jesucristo nuestro Señor. Hoy a todos os quiero decir, en primer lugar, gracias. Gracias por compartir conmigo esta alegría y esta misión. Como nos decía el Papa Francisco en una carta que nos escribía a los cardenales recién creados, que el Señor te acompañe y te sostenga en esta misión que hoy la Iglesia te encomienda. Muchos fieles se acercarán para felicitarte y mostrar su alegría por esta designación. Acepta, decía el Papa, este gesto de tus fieles y de tus amigos. Procura que este gesto luminoso de ternura no quede ensombrecido por ningún atismo de mundanidad, de alegría mundana. La mundanidad es engañosa y apolilla el corazón, privándolo de la solidez y la ternura que debe tener un pastor. Deseo, terminaba el Papa diciendo, que tu servicio a la Iglesia sea luminoso, humilde, servicial y sobre todo un testimonio para el bien del pueblo fiel de Dios. Queridos hermanos, gracias. Ayudadme a vivir esto que es el deseo del sucesor de Pedro. En segundo lugar, perdón.
Perdón por las veces que junto a vosotros no he sabido decir y vivir lo que el Papa Francisco tan bellamente nos dijo a los cardenales recién creados en su homilía con 4 palabras muy sencillas y que tantas veces hemos escuchado. Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que les maldicen y rueguen por los que los difaman. ¿Qué tarea más bella, hermanos? Exigidme el cumplirla. Rezad para que lo haga. Como el Papa Francisco nos decía, nuestra época se caracteriza por fuertes cuestionamientos e interrogantes a escala mundial. Surgen la exclusión y la polarización como únicas formas posibles de resolver los conflictos. El desconocido, refugiante o migrante, o se convierte en amenaza o le damos el título de desconocido. La fuerza y el secreto de Jesús se esconde en que nos dice siempre que en el corazón de Dios no hay enemigos. Dios tiene hijos. Y nosotros, si acogemos a Dios, tenemos hermanos. Que sepa hacerlo y que sepa enseñaros a hacer esto, queridos hermanos. Qué bien nos viene a recordar a nuestra Madre Santa María en esta advocación entrañable de Santa María la Real de la Almudena. Pues nos ratifica que lo nuestro es hacer lo que Él nos diga, es decir, quitar muros, romper distancias, retirar barreras. Dios nos ama cuando seamos, aunque seamos enemigos suyos, nos quiere. Pedid por mí, para que nunca se cuele en mi vida el virus de la polarización o el virus de la enemistad en las formas de pensar, de sentir y de actuar. Y en tercer lugar, queridos hermanos, iniciemos el camino de esperanza y de conversión. Aquí quiero hacer alusión a todos los representantes de otras religiones y también de hermanos nuestros cristianos. Arriay Tatari, presidente de la Comisión Islámica de España. Muchas gracias por su presencia. A Monseñor Nicolás Matí, arzobispo vicario patriarcal en España de la Iglesia Siriaca Ortodoxa de Antioquía. A Monseñor Timotei, obispo ortodoxo romano de España y Portugal. A don Carlos López Lozano, obispo de la Iglesia Reformada Episcopal. Gracias, queridos hermanos, por vuestra presencia. Como os decía, lo hacía en estos momentos en que nosotros, en este tiempo de Adviento, iniciamos el camino de esperanza y de conversión que se tiene que convertir en un compromiso para todos nosotros. El tiempo de Adviento que hoy comenzamos en nuestro calendario litúrgico así nos lo recuerda. Iniciamos un nuevo año litúrgico que precisamente nos ha dicho la palabra del Señor que lo hagamos realizando 3 etapas necesarias. En primer lugar, caminando. En segundo lugar, conversando y meditando. Y en tercer lugar, con coraje de existir. Es decir, con esperanza de que podemos ser hermanos y podemos vivir como hijos de Dios. Las 3 etapas hay que hacerlas al tiempo para poder vivir en esperanza y en conversión permanente. Me refiero en este inicio del camino de esperanza y conversión de este Adviento a la primera. Caminemos, no tengamos miedo, queridos hermanos. Escuchemos al Señor que nos ha dicho: venid, subid
Nos decía el profeta Isaías, convencidos de que Él nos instruirá en nuestros caminos, en el que hagamos. Él tiene respuestas y salidas para todo y para todos. Pero no vayamos por cualquier senda. Hemos de marchar por sus sendas. Es la senda del encuentro con todos. Es la senda de la reconciliación. Es la senda de la búsqueda de la paz. En este camino, todo lo cambia. De espadas hacia arados, para remover la tierra y que ésta produzca más y que puedan comer todos los hombres. De las armas que tenemos para defendernos de los demás y que a veces son el descarte, la discriminación, la ruptura, el enfrentamiento, el no hablarnos. El Señor hace podaderas, nos decía el profeta. Es decir, va fraguando de tal manera nuestra vida que quita de ella todo lo que estorba el crecimiento humano, todo aquello que nos enfrenta. En definitiva es cuando no nos reconocemos, no vemos en el otro una imagen real de Dios y no vemos en el otro y en nosotros una capacidad mayor para servir, para entregarnos, para vivir mirando a los otros con la mirada de Jesús y con el corazón mismo de Jesús. Caminemos este Adviento, queridos hermanos. Caminemos, en segundo lugar, conversando y meditando, dándonos cuenta del momento que vivimos, como nos decía la segunda lectura del apóstol Pablo, de las necesidades y de las urgencias que tienen todos los hombres, de la necesidad de construir un mundo de hermanos donde los más necesitados estén en primer lugar, donde Dios esté presente, ya que es el único que nos pregunta siempre: oye, ¿dónde está tu hermano? Despertemos del sueño y veamos que la salvación se acerca, que está a nuestro lado, que cada día está más cerca. La salvación es Jesucristo, que vino y se hizo hombre, que ha resucitado y va a volver. De Él es el día, no la noche, tampoco las tinieblas. Por eso conversemos con Él, escuchemos su palabra, dejemos que su palabra, su presencia, su perdón inunden nuestra vida y nos haga ver que el día se echa encima, que hay que dejar las actividades de las tinieblas, que son las que implantan el egoísmo, el desentendernos de los demás, el no ver al otro como hermano, el no dejar sitio para los otros, sea quien sea, el no descubrir que esta tierra es de todos y para todos. ¿Qué ánimo nos da el Señor, queridos hermanos? Al iniciar el Adviento nos dice, ¿lo habéis escuchado? Pertrechémonos con las armas de la luz. Es decir, con el mismo Jesucristo, ya que solamente Él es camino, es verdad, es vida. La invitación que nos hace el apóstol San Pablo es clara, pues nos está invitando a vestirnos, como decía él en la lectura que hemos escuchado, a vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Qué medidas tiene nuestro corazón? ¿Entran todos los hombres que nos encontramos por el camino? ¿Cómo los acogemos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los incorporamos a nuestra vida? ¿Cómo los dejamos espacio para que vivan? ¿Cómo los atendemos si es que tienen alguna dificultad? Vistámonos del Señor Jesucristo. Todo esto conversando con Él, contemplándole, meditando su palabra. Queridos hermanos, en este camino de esperanza y de conversión que iniciamos hoy en este día en que se abre el año litúrgico nuevo, en este tiempo de Adviento,
no solamente caminemos y conversemos y meditemos, tengamos el coraje de existir, es decir, de vivir con esperanza fundada en Cristo. Recordemos, hermanos, las profundas crisis que afectan a este mundo. Crisis económica, crisis de paz. El Papa Francisco nos está hablando de una tercera guerra, en partes o por partes, que en definitiva es crisis de valores que estamos viviendo. Seguimos viviendo frívolamente en la manera de enfrentarnos con la vida. Dejemos que nos siga haciendo la pregunta a Jesucristo. Dejémoslo este tiempo. Y hoy, ¿vivimos despiertos o amodorrados en la rutina de cada día? El Señor nos invita a no vivir distraídos. No es que nos acuse nuestro Señor, pero nos advierte. Nos lo ha dicho en el Evangelio. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela. A veces estamos distraídos de lo que es esencial. Y Jesús quiere que no nos distraigamos, que Él puede venir en cualquier momento o en cualquier situación. El Señor nos invita a vivir con coraje, a tener esperanza, la que Él nos da, y nos pone dos ejemplos para que lo entendamos. Aquel descuido de los contemporáneos de Noé y el descuido del amo de la casa. Es decir, la llegada imprevista del diluvio y la llegada imprevista del ladrón. Estas llegadas provocan ruina y destrucción. El Señor nos invita a vivir y a descubrir que este tiempo de Adviento, conscientes del anhelo de paz, de justicia, de solidaridad, de fraternidad, de la vida que Dios ofrece en cada instante, nos invita a eliminar la cultura de la superficialidad y a entrar en la cultura del encuentro, o lo que el Papa, en esta última carta que nos ha escrito, habla, la cultura de la misericordia. Sí, es hora de reaccionar con coraje, de vivir de una manera lúcida, abiertos a todos los hombres. Sí, hermanos, es hora de despertar del sueño. Atrevámonos a vivir, a ser diferentes, a tener coraje de existir con la existencia de Cristo. El Evangelio es una llamada a la esperanza en el Hijo del Hombre que viene. Se nos invita a renovar nuestra esperanza. En el mundo hay oscuridad, hermanos. Hay oscurecimiento de la esperanza. Hay mucho desorientado. Hay mucho inseguro. Hay personas marcadas por la nada, por el sinsentido, por la cultura del vacío que se manifiesta en el individualismo, en la vida intrascendente, en la apatía, en la frivolidad, en la falta de utopías. El Papa Francisco nos decía que la crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía y a otros aspectos de la vida humana pone de manifiesto sus desequilibrios y sobre todo la grave carencia de orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. El ser humano es más, queridos hermanos. Os lo decía así el Papa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Sí, el Papa nos advierte, pone encima, enfrente de nosotros la desorientación que a veces tenemos. Somos hermanos. El ser humano es imagen de Dios. Respetemos esas imágenes. No atendamos solamente a una necesidad. Quizá la necesidad más imperiosa del ser humano hoy es hacer presente a Dios en su corazón, en su vida, en su historia, en sus relaciones.
Pues queridos hermanos, que este tiempo de Adviento nos abra la luz que es Cristo, que cuando entra en nuestra vida la renueva. Digámosle con todas las fuerzas: ven, Señor Jesús. Necesitamos que llenes nuestro corazón de esperanza y de fortaleza, de tu amor, de tu alegría, de esta alegría que solo la encontramos cuando te dejamos entrar en nuestra vida. Queridos hermanos, gracias, perdón, e iniciemos este camino de esperanza y conversión que nos ha propuesto en este domingo primero de Adviento la palabra del Señor. Encontrémonos ahora realmente con Jesucristo, muerto y resucitado, que se hace presente en medio de nosotros. Que así sea.